Similitudes. Los testigos siempre han sentido una superioridad moral cuando hablan de otras religiones, en especial de la Iglesia Católica. A los fieles católicos se les acusa de no saber nada de la Biblia, de ser seguidores de hombres, de adorar ídolos y mucho más. Todas estas acusaciones son fomentadas porque el cuerpo gobernante y su JW llevan décadas usando sus publicaciones para hacer de la Iglesia Católica su blanco predilecto. Y la verdad es que todas las acusaciones son ciertas. La Iglesia Católica es culpable de todo eso y más. Pero, por otra parte, la JW y su cuerpo gobernante ¿son tan distintos en su actuar a la Iglesia Católica? Examinemos algunas similitudes entre estas dos religiones y así demostrar que no existe superioridad moral de una sobre la otra. En la Iglesia Católica, el Papa es considerado el sucesor del apóstol Pedro, vicario o sustituto de Cristo y pastor de la Iglesia Católica. Para elegir al Papa se lleva a cabo un cónclave a puerta cerrada, donde cardenales guiados por Espíritu Santo nombran al nuevo obispo de Roma o Papa. En la JW.org, el cuerpo gobernante es un pequeño grupo de cristianos ungidos por Dios que dirige la organización de los testigos de Jehová. Supervisan la información de las publicaciones y reuniones. Dirigen la obra de los testigos siguiendo el ejemplo apostólico. Para pertenecer al cuerpo gobernante, los miembros en función, reunidos a puerta cerrada, guiados por Espíritu Santo, sabrán si es la voluntad de Dios que llegue a haber un nuevo miembro. En ambas religiones, esta decisión se toma a puerta cerrada. En ambas religiones, dicen seguir el ejemplo de los apóstoles. En ambas religiones, dicen ser escogidos por Espíritu Santo. En ambas religiones, dicen representar a Cristo en la tierra. Y en ambas religiones tanto el procedimiento como sus títulos, nadie los encontrará en la Biblia. En la Iglesia Católica, las donaciones son para construir y mantener iglesias. Ayuda humanitaria como orfanatos y asilos de ancianos. La evangelización en lugares remotos, entre otros. Se reciben donaciones en dinero, testamentos, pólizas de seguro, bienes raíces y otros. En la JW, las donaciones son para construir y mantener salones del reino. Gastos de sucursales por todo el mundo. Impresión y distribución de literatura. Y ayuda humanitaria como desastres naturales, entre otros. Se reciben donaciones en dinero, testamentos, pólizas de seguro, bienes raíces y otros. En ambas religiones, sus líderes viven lujosamente con las donaciones. En ambas religiones, el dinero es invertido en acciones, empresas y múltiples propiedades. En ambas religiones, sus fieles no reciben rendición de cuentas e ignoran el total del dinero que su organización maneja. En ambas religiones, no pueden justificar su amor e interés por el dinero, ya que la Biblia condena este actuar. En la Iglesia Católica, cuando una persona comete prácticas pecaminosas graves, como asesinato, incesto, robo, adulterio, brujería, entre otros, es causal de ser excomulgado o apartado de la comunión y del uso de los sacramentos. En la JW.org, cuando un testigo comete un pecado grave como adulterio, fornicación, robo, estafa, asesinato, entre otros, es llevado a un comité judicial, en donde podrá ser expulsado o apartado de la congregación y no podrá participar en las reuniones o en la predicación. En ambas religiones son hombres pecadores, pero con autoridad religiosa, que juzgan el actuar del acusado. En ambas religiones, el acusado sin defensa tiene que acatar el dictamen. En ambas religiones, el expulsado y el excomulgado no tienen derecho a vida eterna. Y en ambas religiones no existe precedente bíblico de estos juicios. En la Iglesia Católica existe el sacramento de confesión de pecados. En este, se le cuentan las faltas cometidas al sacerdote que actúa en la persona de Cristo y con la autoridad de Jesús para escuchar, ofrecer orientación, proporcionar penitencia adecuada y pronunciar las palabras de absolución. En la JW.org, si un testigo siente pesar por una falta cometida o requiere guía espiritual, es necesario que hable con los ancianos, relatando todo sin ocultar nada, y estos tratarán de encauzar su vida cristiana con alguna disciplina, hasta que decidan que su falta ya está perdonada por Dios.
En ambas religiones se deben confesar los pecados a hombres pecadores. En ambas religiones, estos hombres actúan en representación de Cristo Jesús. En ambas religiones, estos hombres establecen el castigo al pecador. En ambas religiones, estos hombres deciden cuando su pecado ya fue perdonado. Y en ambas religiones, este actuar no tiene respaldo bíblico. En la Iglesia Católica existen los santos o elegidos por Dios, y estos constituyen un modelo moral o una guía, cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En la JW existen personajes ilustres escogidos por Dios, de quienes abundan imágenes y relatos en su literatura, en las que se muestran como modelos en sentido moral y espiritual, cuyo comportamiento debe ser seguido e imitado por los fieles. En ambas religiones dan devoción a hombres escogidos o ungidos por Dios. En ambas religiones, sus imágenes no pueden faltar en una estampita o en una literatura. En ambas religiones, los actos y palabras de estos santos llegan a ser más conocidos entre sus fieles que muchos relatos y personajes bíblicos. En ambas religiones tienen ídolos, y esto, Jehová Dios lo condena. La Iglesia Católica es acusada por ocultar los crímenes de abuso infantil cometidos por sus sacerdotes y miembros del clero católico. La JW.org es acusada por ocultar los crímenes de abuso infantil cometidos por sus ancianos de congregación, siervos ministeriales y miembros de sus congregaciones. Ambas religiones han guardado un silencio cómplice, ocultando estos crímenes para no manchar su reputación religiosa. A ambas religiones no les importan las víctimas y sus familias. Ambas religiones han enfrentado demandas millonarias. Ambas religiones se esconden bajo la excusa del privilegio clero penitente o secreto de confesión. Ambas religiones tienen sus manos manchadas de sangre. La Iglesia Católica, en su historia pasada y reciente, se ha inmiscuido en asuntos políticos. De manera descarada y pública ha estado ligada a los gobiernos de este mundo. La JW, en su historia pasada y reciente, se ha mezclado en asuntos políticos, pero lo ha hecho de manera solapada, ya que en público condena la política, pero en las sombras se beneficia de los gobiernos de este mundo. Ambas religiones se han registrado como ONG en la ONU, la bestia de revelación. Ambas religiones, de una u otra manera, siguen ligadas a la ONU. Ambas religiones se benefician económicamente de los gobiernos al obtener suculentas sumas de dinero. Ambas religiones tienen lazos con el mundo político de Satanás. La Iglesia Católica ha acumulado tanto dinero que ha diversificado sus inversiones, creando un imperio religioso y comercial gigantesco. La JW.org ha acumulado tanto dinero que se ha diversificado creando múltiples corporaciones millonarias por todo el mundo. En ambas religiones, el dinero acumulado sobrepasa con creces las necesidades que dicen tener que cubrir. En ambas religiones han usado el dinero de las donaciones para crear empresas y más riquezas. En ambas religiones, sus fieles nunca sabrán el total del dinero y posesiones que tienen. Y en ambas religiones perdieron la vergüenza de desobedecer lo escrito en la Biblia. En la Iglesia Católica existe una clase sacerdotal que vive con un salario proporcionado por la Iglesia y además de otros beneficios como vivienda, oficina, viajes, vacaciones, entre otros. En la JW existe una clase de superintendentes y ayudantes del cuerpo gobernante que viven con un salario proporcionado por la JW, además de otros beneficios como vivienda, oficina, viajes, vacaciones, entre otros. En ambas religiones hay individuos que viven de la religión. En ambas religiones, estos ministros asalariados tienen mejor calidad de vida que sus adeptos. En ambas religiones no imitan a Cristo o los apóstoles. En todas las religiones sucede lo mismo: el abuso y aprovechamiento por parte de sus líderes con un solo objetivo: dinero, cuentas de banco millonarias, acumulación de bienes, casas y autos de lujo. Disfrutan de una vida llena de comodidades, mientras sus fieles donan lo poco que tienen, esperando así agradar a Dios. Los testigos de todo el mundo se sienten superiores a toda otra religión, y prueba de esto son los muchos artículos en sus publicaciones en donde denostan a otras, tratándolas de religiones falsas.
Pero su orgullo no los deja ver que están siendo utilizados por una corporación comercial multinacional llamada JW.org. Los testigos aseguran que su religión es la verdadera. Aseguran que es el camino a la salvación y no ven que de una u otra manera terminaron haciendo lo mismo que las religiones que critican en sus publicaciones. Su religión es una corporación comercial multimillonaria. Su religión ha estado y sigue ligada a la política y gobiernos. Su religión oculta el abuso infantil en sus congregaciones. Su religión tiene ídolos como Russell, Rutherford y los actuales: Cook, Herd, Jackson, Led, Lost, Morris, Sanderson y Spline. Su religión permite a sus líderes recibir un pago por servir y vivir con lujos que la mayoría de sus fieles nunca tendrán. Su religión tiene títulos pomposos y normas absurdas que no aparecen en la Biblia. Su religión siempre está pidiendo dinero. Un verdadero cristiano nunca cobraría por su servicio de enseñanza. Cristo así lo dijo: curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Recibieron gratis, den gratis. Mateo capítulo 10 versículo 8. Un verdadero cristiano no tiene ídolos. Toda su adoración y devoción es a Jehová Dios y solo mediante Cristo Jesús. Y cualquier cosa que hagan en palabra o en obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, mediante él. Colosenses capítulo 3 versículo 17. Un verdadero cristiano no puede permitir u ocultar el abuso infantil. Juan capítulo 13 versículo 35 dice: en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Al dejar a miles de menores que son parte de la congregación en total abandono e indefensión, no reflejan el amor que Cristo Jesús mandó a reflejar. Un verdadero cristiano no involucra su fe en negocios o en política, ya que el hacerlo los convertiría en parte de Babilonia la Grande. Porque a causa del vino de la cólera de su fornicación, todas las naciones han caído víctima, y los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella. Y los comerciantes viajeros de la tierra se enriquecieron, debido al poder del lujo desvergonzado de ella. Revelación capítulo 18 versículo 3. Un verdadero cristiano nunca justificará sus pecados al ver que los de su prójimo son mayores. Lo dejó muy claro el Señor Jesús en Lucas 6 versículo 42. Es muy cierto que la Iglesia Católica es culpable de muchos atroces males. Pero eso no exime que el cuerpo gobernante y los testigos deban rendir cuentas delante de Jehová Dios. Testigo, mira tu religión y no justifiques el actuar inicuo del cuerpo gobernante. Solo obedece a Jehová Dios, imitando a Cristo Jesús, y haz caso a la advertencia. Y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Revelación capítulo 18 versículo 4. Un esclavo para los testigos de Jehová.